Sí, se ve, doctor. Oh, excelente. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, también. Ok, pues entonces, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como les decía, va a ser pruebas de laboratorio y también vamos a estar revisando lo de métodos para conservar y enviar las muestras hacia el laboratorio. Como lo vieron con la doctora Norma, la metodología diagnóstica en las aves de producción, pues es una metodología diagnóstica que se aplica a grandes poblaciones, en este caso parvadas, y bueno, tiene una serie de pasos que son muy importantes, ya lo vieron con la doctora, va desde tener una historia clínica inmediata, lo más completa que se pueda, con la mayor cantidad de datos, de preferencia ir a visitar las granjas que están teniendo este problema para hacer una inspección de las aves, de la infraestructura de las granjas, de las casetas, ver cómo se están comportando las aves, hacer un examen clínico a distancia, después podemos hacer un examen clínico directo, sangrar a las aves para obtener muestras para pruebas serológicas, tomar hisopos tomar muestras con hisopos, se sacrifican las aves, se hace la necropsia, se encuentran lesiones y de acuerdo a estas lesiones, pues muchas veces eso va a determinar qué muestras voy a estar recolectando y qué pruebas de laboratorio voy a solicitar para llegar a un diagnóstico integral, o sea, un diagnóstico final. Entonces, hola, hola. Adeleiva, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Sí, entonces les comentaba que el diagnóstico en las aves de producción, pues tiene que ser un diagnóstico integral donde tenemos también la participación de las pruebas de laboratorio y el diagnóstico en las aves es un diagnóstico que tiene que ser rápido y preciso, porque tú estás haciendo la necropsia o estás haciendo el diagnóstico en 5 a 10 aves, pero obviamente hay miles de aves que están esperando el resultado que tú vas a dar para que se vean las cosas para la prevención, control y erradicación, incluso el tratamiento cuando aplique. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico rápido y preciso. Entonces las pruebas de laboratorio siempre se tienen que estar haciendo. No podemos hacer un diagnóstico con la pura historia clínica o con los hallazgos a la necropsia. Si yo le digo a un avicultor, las lesiones que encontré en tu ave son sugerentes de Newcastle, pues me va a decir, no me sirve de nada, yo necesito saber si es Newcastle o no. Entonces, ¿cómo lo voy a, se lo voy a precisar? Pues a través de las pruebas de laboratorio, un aislamiento viral, una prueba de biología molecular, o sea, un RT-PCR o un aislamiento bacteriano. Entonces, aquí es bien importante esto, ¿no? La metodología diagnóstica también va acompañada de pruebas de laboratorio y generalmente vamos a hacer muchas pruebas de laboratorio para llegar a un diagnóstico rápido y preciso y no tenemos el problema de la cuestión económica. El avicultor no te va a decir, ¿sabes qué? No me alcanza para hacer un aislamiento viral o no me alcanza para hacer un aislamiento bacteriano. Esto es un negocio, entonces el más interesado obviamente es el avicultor y va a pagar para que nosotros le demos un diagnóstico rápido y preciso. Y acuérdense, el diagnóstico tiene que ser de lo que está pasando en la parvada, no en un individuo, en la parvada. Entonces, las muestras que yo voy a estar enviando para el laboratorio, acuérdense, si yo hice una buena selección de mis aves, si yo elegí adecuadamente las aves que voy a estar sacrificando y haciendo la necropsia, pues voy a tener unas muestras que van a ser representativas de la parvada, de lo que está pasando en la parvada, ¿no? Entonces, yo tengo que mandar estas muestras, tengo que recolectarlas, enviarlas y tengo que ser muy preciso en el estudio que voy a estar solicitando, el estudio o los estudios que voy a estar solicitando,
pero también es importante que yo considere los alcances y las limitaciones de los resultados que vamos a estar obteniendo. Esto principalmente por las diferentes pruebas de laboratorio. Hay pruebas de laboratorio que son altamente sensibles, otras que son muy específicas, entonces tengo que saber exactamente cuáles son las características de estas pruebas de laboratorio para yo interpretar de manera adecuada los resultados que me estén proporcionando. ¿Sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Ahora bien, los datos que deben acompañar la muestra, esto ya lo vieron con la doctora Norma la semana, bueno, esta semana. Primero es la identificación adecuada de la muestra que estoy mandando al laboratorio. Esta muestra tiene que ir acompañada de los datos del que está enviando la muestra, su nombre completo, la dirección, el teléfono, correo electrónico, todo lo necesario para que yo pueda contactar a esta persona que está enviando las muestras. También tengo que acompañar esta muestra con una historia clínica completa, lo más detallada posible, tanto la mediata como la inmediata. Tengo que utilizar un método de conservación, por ejemplo, si mando una muestra para bacteriología o virología, pues tengo que conservar esa muestra, entonces hay que determinar qué es lo óptimo para cada tipo de prueba. ¿Sí? También algo importante es que estas muestras las tengo que proteger contra un daño físico. Entonces, por ejemplo, si mando muestras para bacteriología y se rompe el frasco donde van estas muestras, pues obviamente las muestras se van a contaminar y eso ya no va a servir para la prueba. La otra es que si se rompe esto, pues hay más posibilidades de diseminar agentes infecciosos a otras aves o incluso que puedan ser un peligro para el ser humano, ¿no? Entonces también es importante la parte de protección del daño físico y también que las muestras vayan aisladas del exterior, principalmente para que se conserven adecuadamente y la otra para que no estemos diseminando agentes patógenos. También con respecto a los estudios de laboratorio, pues hay algunas características que se tienen en las pruebas de laboratorio. Aquí básicamente vamos a estar hablando de 5 características: sensibilidad, especificidad, repetibilidad, ¿sí? Accesibilidad, y también vamos a estar viendo la parte de la sencillez, ¿sí? Entonces, con respecto a la primera característica, la sensibilidad se refiere específicamente a la capacidad que va a tener la prueba para detectar un caso positivo cuando realmente lo sea. Entonces, yo quisiera que todas las pruebas de laboratorio fueran altamente sensibles, porque me va a detectar a los casos que son verdaderamente positivos, ¿sí? Con respecto a la especificidad, es la capacidad que tiene la prueba para detectar un caso negativo cuando realmente lo es. Entonces me va a estar detectando a los verdaderamente negativos. A veces las pruebas de laboratorio tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, y esto también puede ser al revés, ¿no? De que tengan alta especificidad, pero la sensibilidad sea baja. Entonces tengo que conocer todas las pruebas de laboratorio, sensibilidad y especificidad. La otra característica importante es que la repetibilidad, que se refiere a que yo pueda obtener los mismos resultados en pruebas repetidas de la misma muestra en diferentes laboratorios, ¿sí? Entonces, busco que haya repetibilidad, que yo pueda mandar muestras a un laboratorio o otro y me estén dando resultados similares, ¿no? Entonces, esta repetibilidad pues va de la mano de la sencillez. ¿Qué tan sencilla es de hacer la prueba? Cuando requiero una gran cantidad de pasos para hacer la prueba, cuando requiero mucha infraestructura por parte del laboratorio, muchos reactivos, pues obviamente se va a ver mermada la repetibilidad. Pero si es una prueba que lleva 2, 3 pasos, pues realmente es una prueba sencilla que va a tener una elevada repetibilidad. Por ejemplo, la prueba de aglutinación en placa es una prueba que es
muy sencilla de realizar, porque para hacer esta prueba utilizo una placa de acrílico, pongo una gota de suero, pongo una gota del antígeno que ya me venden de manera comercial, lo mezclo y voy a ver el resultado. Entonces no necesito pues muchos pasos, nada complicado, ¿no? Entonces obviamente esta prueba tiene una elevada sencillez, por lo tanto la repetibilidad va a ser buena. Pero si quiero hacer una prueba de virus aeroneutralización, que es mucho más compleja, pues tal vez esa repetibilidad no la voy a estar alcanzando, ¿sí? Entonces, también otro rubro importante es la accesibilidad. Y esto es que se pueda llevar a cabo en cualquier laboratorio. Entonces, entre más sencilla sea la prueba, pues más fácil que la haga en cualquier laboratorio. Por ejemplo, la aglutinación en placa es tan sencilla que la puedo hacer incluso en la misma granja a la que me están llamando para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, pero eso es por la sencillez. Pero si requiero hacer, por ejemplo, una prueba de biología molecular, pues depende de que el laboratorio tenga esa sección. Y no todos los laboratorios tienen esa sección porque hay que tener infraestructura, hay que tener equipo y hay que tener personal calificado. Entonces también eso es importante. ¿Sí? Ahora bien, de manera general, podemos decir que las pruebas de laboratorio persiguen diferentes objetivos. ¿Sí? Básicamente son 3 objetivos. El primer objetivo es aislamiento, identificación y la cuantificación del agente causal de la enfermedad. ¿Sí? ¿Quién cumple este objetivo? Principalmente las pruebas de aislamiento bacteriano, las pruebas de aislamiento viral, las pruebas de aislamiento micótico e incluso también podríamos mencionar aquí las pruebas de parasitología, ¿sí? Porque puedo identificar y cuantificar, ¿sí? Entonces, este primer objetivo lo cumplen estas pruebas. El segundo objetivo es la detección de las lesiones producidas por el proceso morboso. ¿Qué es esto? Pues las lesiones producidas por la enfermedad. Y estas lesiones pueden ser de tipo estructural o funcional. Entonces, para cumplir este objetivo tenemos desde la necropsia, la histopatología y también, por ejemplo, la microscopía electrónica me puede ayudar. Y para la parte funcional podría hacer pruebas de por ejemplo, química sanguínea para saber cómo están funcionando algunos órganos a través de la detección de ciertas enzimas o ciertos metabolitos, ¿sí? Y el tercer punto, el tercer objetivo, es la medición de la respuesta inmune del ave hacia el agente. ¿Sí? Medición de la respuesta inmune del ave hacia el agente, y el que cumple este objetivo es principalmente las pruebas serológicas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor. ¿Me podría Dígame. repetir, por favor, las muestras para la detección de las lesiones producidas? Por Sí, favor. sí, para la detección de las lesiones producidas podemos hacer estudios de necropsia, podemos hacer histopatología, o si ya quisiéramos hacer un diagnóstico muy fino o algo de investigación, podríamos también hacer microscopía electrónica. Eso para la lesión, el cambio en la estructura del órgano. Y para la parte funcional también podríamos incluir pruebas de patología clínica, donde yo pueda ver las alteraciones, por ejemplo, en algunas enzimas hepáticas, de músculo, de corazón. Entonces ahí podríamos utilizar la parte de la patología clínica para ver cómo están funcionando, no tanto la parte estructural, sino el funcionamiento. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar. En caso de que tengan alguna pregunta, adelante, pueden interrumpir la clase o pueden también levantar la mano en el chat y ya yo ya les pregunto qué pasa. Entonces, primero vamos a empezar con las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas se realizan de rutina en las aves comerciales, en las aves de producción. ¿Sí?
Y estas pruebas serológicas son de mucha utilidad para dos cuestiones. Para determinar la eficacia de mis calendarios de vacunación. Entonces, con las pruebas serológicas yo puedo evaluar el nivel de anticuerpos que se están presentando en el suero de las aves que yo estoy vacunando contra los diferentes agentes. Entonces, me permite evaluar cómo está funcionando ese calendario de vacunación. Entonces, recuerden que cuando hablamos de calendario de vacunación me interesa saber cómo está funcionando la vía de administración de la vacuna, la cepa de la vacuna y también la edad a la que estoy vacunando. Entonces, estas pruebas serológicas me permiten evaluar mi calendario de vacunación pues, para los diferentes agentes. Y la otra es que estas pruebas serológicas también me permiten detectar posibles desafíos de campo a mis aves, o sea, que se hayan infectado con un agente de campo. Por ejemplo, si yo en mi calendario de vacunación no estoy incluyendo el virus de la bronquitis infecciosa y de pronto mis aves tienen un cuadro clínico respiratorio, mando suero y me detectan anticuerpos contra bronquitis infecciosa, pues eso me puede servir de indicio de que tal vez las aves se infectaron por el coronavirus que causa esta bronquitis infecciosa. Entonces, esa es la utilidad de estas pruebas serológicas. Me evalúan si hay un desafío de campo y también evalúan cómo está funcionando mi calendario de vacunación, ¿sí? Entonces, estas pruebas serológicas me permiten conocer el sistema inmune de las aves a través del suero. Entonces, acuérdense que los anticuerpos principalmente se están formando a través de la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas. Entonces, evalúo la inmunidad de tipo humoral. ¿Sí? Aquí estoy evaluando la inmunidad de tipo humoral contra los diferentes agentes infecciosos. Entonces, voy a determinar el nivel de anticuerpos contra agentes infecciosos, ya les digo, cuando hay un desafío de campo. Y también voy a estar determinando el nivel de anticuerpos desarrollados contra las vacunas que estoy aplicando, ¿sí? Y la mayoría de las pruebas serológicas requieren de una cantidad muy pequeña de suero. ¿De cuánto estamos hablando? De 50 microlitros de suero, ¿sí? Generalmente cuando ustedes sangran aves comerciales, lo que tenemos que obtener como mínimo es 2 mililitros de suero, perdón, de sangre, 2 mililitros de sangre. Dejamos que coagule esta sangre, se libera el suero y de esos 2 mililitros de sangre que obtuve, más o menos voy a estar obteniendo un medio mililitro hasta 1 mililitro de suero y con eso es más que suficiente para hacer diferentes pruebas serológicas. ¿Sí? Algo también muy importante es que el ave tarda de 1 a 2 semanas en producir anticuerpos, ¿sí? Y que estos puedan ser detectados por pruebas serológicas, ¿sí? En las aves hablamos básicamente de 3 tipos de anticuerpos que podemos encontrar. Lo que es la IgA, ¿sí? Que es muy importante para la defensa de las mucosas, la IgA de tipo secretor. También encontramos la IgM, que generalmente es una inmunoglobulina que se produce en procesos agudos, en el proceso agudo de la enfermedad. Y luego tenemos la IgY, ¿sí? Que esta generalmente la encontramos ya en procesos crónicos después de 2 semanas de que las aves se infectaron, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que conocer, porque a veces si me mandan muestras de una gallina que tiene menos de 1 semana de edad, pues tal vez no pueda detectar estos anticuerpos por métodos serológicos, ¿sí? La otra cosa importante es que el ave al nacer, o sea, un pollito, ¿sí? Cuando está naciendo, cuando sale del cascarón, posee anticuerpos maternos. O sea, aquí estamos hablando de una inmunidad pasiva. La mamá, que es la reproductora, en el caso de las aves comerciales, le transfiere anticuerpos a través del huevo al pollito. Entonces, cuando el pollito nace, ya hay anticuerpos maternos. Y estos anticuerpos maternos, dependiendo de la cantidad que tenga el pollito, van a durar entre 2 a 3 semanas,
¿sí? Entonces, más o menos es lo que duran la inmunidad materna, ¿sí? Otra cosa importante es que los anticuerpos contra una vacuna son iguales a los que se forman por una exposición de campo. Entonces, aquí en la parte de las aves, no se ha desarrollado alguna prueba serológica que me permita diferenciar un anticuerpo de origen vacunal de un anticuerpo por un desafío de campo. No las tenemos, ¿sí? Los que nos puede ayudar, sí, es el nivel de anticuerpos, pero son exactamente los mismos anticuerpos que estamos detectando, ¿sí? Y la otra cosa importante de las pruebas serológicas es que estas pruebas serológicas se deben interpretar como pruebas de parvada. O sea, no me interesa conocer el título de un ave en particular. Me interesa saber cómo se están comportando los títulos de anticuerpos en la parvada, ¿sí? O al menos de las aves a las que yo estoy muestreando. Entonces, me gustaría conocer cómo se comportan los títulos de anticuerpos de estas 10 aves a las que les voy a hacer la necropsia. Pero no voy a perder tiempo en analizar solamente un título. Entonces, hay que evaluar esos títulos de anticuerpos en conjunto, no como, no de manera individual. ¿Ok? Ahora bien, las pruebas serológicas que nosotros hacemos principalmente en las aves comerciales, aquí se las estoy mencionando, la prueba de inhibición de la hemoaglutinación, la prueba también de aglutinación en placa, la prueba de ELISA, ¿sí? La prueba de virus suero neutralización y la prueba de precipitación en gel de agar, ¿sí? Entonces, estas pruebas serológicas son las que se usan de rutina para las aves comerciales. Muy bien. Y entonces vamos a hablar pues de cada una de ellas, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con la prueba de inhibición de la hemoaglutinación. Esta prueba tiene como característica que es una prueba cualitativa y cuantitativa. Entonces me dice si el ave es positiva o negativa y también me calcula el nivel de anticuerpos que se están desarrollando en las aves que están siendo afectadas. Entonces se llama inhibición de la hemoaglutinación y también se le conoce por sus siglas en inglés como HI, ¿sí? Entonces detecta y cuantifica anticuerpos, pero no cualquier anticuerpo, específicamente los anticuerpos que se forman, ¿sí? contra las hemoaglutininas. ¿Qué son las hemoaglutininas? Principalmente son glicoproteínas que están en la superficie de algunos agentes infecciosos, ¿sí? ¿En qué agentes infecciosos? Aquí se lo estoy mencionando: enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, síndrome de baja de postura, influenza aviar y micoplasmas. Entonces, estos agentes tienen capacidad hemoaglutinante. En su superficie tienen estas glucoproteínas que atraen eritrocitos de pollo y los aglutinan a su alrededor. Entonces, cuando hacemos la prueba de inhibición de la hemoaglutinación, básicamente lo que estamos evaluando esos anticuerpos que se forman contra las hemoaglutininas, ¿sí? Y de hecho, esta prueba es muy importante porque es una prueba de campaña, por ejemplo, para la influenza aviar. Entonces, una prueba de campaña para la influenza aviar, para detectar anticuerpos contra el virus de la influenza aviar. Entonces, el principio es que los anticuerpos del suero inhiben al antígeno que tiene esa capacidad hemoaglutinante y evitan que aglutine glóbulos rojos de ave o de pollo, ¿sí? Entonces, esta prueba, como les decía, solamente tiene utilidad para estos microorganismos que tienen capacidad hemoaglutinante, como los que les acabo de mencionar, ¿sí? Y bueno, aquí les pongo esta prueba de inhibición de la hemoaglutinación generalmente se hace en microplacas, ¿sí? Y en cada uno de los pocillos de esta microplaca
voy a poner una cantidad constante de eritrocitos de pollo. En todos los pocitos pongo cierta cantidad, bueno, una cantidad constante de eritrocitos de pollo y necesito que el laboratorio tenga el antígeno del cual yo quiero demostrar los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, si quiero demostrar anticuerpos contra el virus de Newcastle, pues este laboratorio tiene que tener el virus de Newcastle. Bronquitis infecciosa, lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces pongo la misma cantidad de antígeno, o sea, del virus, más el de eritrocitos. Y en cada fila, el primer pocito de cada fila, ahí voy a poner mi suero, ¿sí? Y ese suero lo voy a ir diluyendo. Generalmente se hacen diluciones doble seriadas, ¿sí? Entonces, en el primer pocito de la fila 1, voy a tener una dilución de 1 en 2, en el siguiente 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, en fin, se van haciendo diluciones dobles seriadas. Entonces el suero se va diluyendo. Si ese suero tiene anticuerpos contra la hemaglutinina, pues va a neutralizar la hemaglutinina y no va a dejar que los eritrocitos estén flotando, sino que se empiezan a sedimentar. Se forma un botón y cuando ese botón, cuando la microplaca la pongo de lado, lo que estaba ahí en el fondo, el botoncito, se corre hacia el borde del pocillo y se forma una especie como de lágrima. Entonces, como el suero se va diluyendo, va a llegar el momento que ya no va a haber anticuerpos, entonces algunas hemoaglutininas van a quedar libres y van a aglutinar los glóbulos rojos de Abe. Entonces, ¿cómo se da la interpretación de la prueba? La última dilución, donde hay 100% de inhibición de la hemoaglutinación, ¿sí? Así se interpreta el título de anticuerpos. Y, por ejemplo, para influenza aviar, cuando tengo un título de 1 en 8, se considera, ¿sí?, que es un virus, que es un suero sospechoso. Y hay que repetir la prueba al menos una semana después para ver si hay una seroconversión, o sea, hay una mayor cantidad de anticuerpos. Y cuando este suero tiene 1 en 16, se considera que el ave es positiva a influenza aviar. Esto lo estoy diciendo en aves que no son vacunadas, aves que no fueron vacunadas. ¿Sí? Los títulos de 1 en 8 sospechosos, títulos 1 en 16 positivos. ¿Sí? En el caso de la enfermedad de Newcastle, generalmente las aves contra la enfermedad, todas las aves se vacunan contra la enfermedad de Newcastle. Entonces, generalmente voy a tener anticuerpos en el suero. Entonces, ahí es importante que los títulos contra la vacuna de enfermedad de Newcastle sean los más altos posibles. ¿Para qué? Para que los protejan de mortalidad o de bajos parámetros productivos. ¿Sí? Y una cosa importante es que, regresando al virus de influenza aviar, es que el principal inductor de anticuerpos hemoaglutinantes es la hemoaglutinina. Y si ustedes recuerdan sus clases de virología, hay 16 tipos de hemoaglutinina, ¿sí? Entonces, esta prueba es muy buena, pero va a depender del tipo de hemoaglutinina. ¿A qué me refiero? Si yo en mi microplaca pongo el antígeno de influenza H5N2, o sea que tiene la hemaglutinina número 5, y esta vez se infectó con el virus de influenza H7N3, se fijan, es una hemaglutinina diferente, pues obviamente el resultado va a ser negativo, porque esos anticuerpos hemaglutinantes son específicos del tipo de hemoaglutinina. Entonces, es un inconveniente, que esto es específico de la hemaglutinina en el caso del virus de la influenza aviar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Queda claro? Sí, doctor, vamos bien. ¿Sí? Bien. Sí, doctor. Excelente.
Excelente. Esta es una prueba de rutina en las aves comerciales para los agentes que les dije: micoplasma, síndrome de baja postura, influenza, Newcastle, y también para la bronquitis infecciosa. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con otra prueba que es la prueba de aglutinación en placa. Esta prueba de aglutinación en placa solo es una prueba cualitativa, o sea, me dice positivo o negativo, ¿sí? Y es una prueba que tiene varias cualidades. ¿Cuáles son? Que es una prueba que es muy sencilla, muy rápida y muy económica. Entonces, partiendo de esto, es una prueba que se utiliza como una prueba tamiz, o sea, se puede aplicar a gran cantidad de aves, ¿sí? Puede ser una prueba tamiz, por eso que es rápida, barata y eficiente. Entonces, una prueba tamiz se puede aplicar a gran cantidad de aves, pero solamente es cualitativa. Y les decía, se hace muy fácil. Pongo una muestra de suero o incluso de sangre completa, ¿sí? Entonces tiene esa ventaja. O utilizo suero o utilizo sangre completa y luego la voy a mezclar con un antígeno coloreado que ya me venden de manera comercial, ¿sí? Entonces, esta prueba principalmente se utiliza para detectar anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum, ¿sí? Y contra Mycoplasma synoviae. ¿Sí? Eso ya lo vieron en sus clases de bacteriología. Y también me detecta anticuerpos. Esta me sirve para detectar anticuerpos contra salmonelas, ¿sí? Principalmente Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum y Salmonella pullorum, ¿sí? Entonces, básicamente esta prueba es para detectar anticuerpos contra bacterias, micoplasmas o salmonelas. Entonces mezclo mi sangre, mi antígeno coloreado, y si se da una reacción y se forman grumos o precipitados, doy un resultado como positivo. El inconveniente que tiene esta prueba es que puede dar falsos negativos, perdón, falsos positivos. Entonces, cuando una ave es positiva por aglutinación en placa, este resultado lo tengo que confirmar por otra prueba de laboratorio como una ELISA o una inhibición de la homoaglutinación o incluso un aislamiento bacteriano para Mycoplasma o Salmonella. Entonces me puede dar resultados falsos positivos y esto es consecuencia de que se contamine el suero, de que hay otros micoplasmas que no son patógenos, pero puede haber una reacción cruzada y también puede ser consecuencia de vacunar a las aves con vacunas emulsionadas. ¿Sí? Entonces, un resultado positivo lo tengo que confirmar por otras pruebas de laboratorio, pero pues me ayuda como una prueba tamiz, esta prueba de aglutinación en placa. Y bueno, aquí les estoy mostrando, diga. Perdón, ¿y falsos negativos no puede dar? Que tenga, no sé, muy pocos títulos de anticuerpos. Sí, no, es poco probable. Sin embargo, acabas de dar preguntar algo interesante. Este tipo de prueba principalmente detecta inmunoglobulinas de tipo IgM, ¿sí? Entonces, las inmunoglobulinas de tipo IgM, son inmunoglobulinas que se presentan en un proceso agudo de la enfermedad y después van desapareciendo. Entonces, si las gallinas ya tienen más de 2 semanas con un proceso infeccioso por micoplasma, pues ya no vamos a encontrar IgM, principalmente vamos a encontrar IgG. Entonces, ¿cómo sería nuestro resultado? Negativo, cuando realmente sí están infectadas. Sí, sí me di a entender, doctora. Sí, ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, como nada más esta prueba va a ser de utilidad en los procesos agudos, cuando tenemos IgM. Cuando ya hay IgG, o IgY, pues ya no es tan eficiente, ¿no? Y podemos tener resultados
falsos negativos. Así es. Sí, gracias. Ok, sí. Entonces, les decía, aquí ya utilizamos antígenos coloreados con Mycoplasma synoviae y Mycoplasma gallisepticum. Y también tenemos ya antígenos comerciales para detectar anticuerpos contra, contra Salmonella, ¿sí? Esta prueba, por ejemplo, es de mucha utilidad, la prueba de aglutinación en placa, para estar muestreando a las reproductoras, ¿sí? Las reproductoras son las mamás de los pollitos de engorda o las pollitas de postura. Ajá. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tenemos que estar muestreando estas reproductoras y hacerles esta prueba? Porque los micoplasmas y las salmonelas se transmiten verticalmente, ¿sí? Entonces, si yo detecto que mis reproductoras son positivas a micoplasma o a salmonela, probablemente están transmitiendo estos agentes a los pollitos. Entonces, los pollitos, si es que nacen, van a tener problemas respiratorios o problemas diarreicos de mortalidad elevada, ¿sí? Entonces, es una prueba que se hace en las reproductoras cuando ya están poniendo huevo fértil, ¿sí? Para garantizar de que no tengan un desafío por micoplasmas o por salmonelas. Y también esta prueba se puede hacer en pollitos de un día, ¿sí? Para, para garantizar que no tienen infección vertical ni por micoplasma ni por salmonela, o sea, tienen que salir negativos. Ahora nos vamos a la prueba de Lisa. Esta prueba de Lisa es una prueba cualitativa y cuantitativa, o sea, me dice los positivos y los negativos, si es positivo una ave y también cuántos anticuerpos tiene. Entonces, básicamente la ELISA determina títulos de anticuerpos, prueba cualitativa, cuantitativa, y una gran ventaja que tenemos en la parte de las aves es que ya tenemos kits comerciales de ELISA diseñados para todos los agentes infecciosos, ¿sí? Entonces, yo los compro y ya encuentro kits comerciales para detectar anticuerpos contra influenza, contra Newcastle, contra micoplasma, contra bronquitis, contra infección de la bolsa de Fabricio, contra reovirus, contra todo lo que infecta a las aves que puede causar problemas, y hay kits de ELISA, ¿sí? Entonces, esto es una ventaja porque estos kits de ELISA pues obviamente ya vienen pues estandarizados y los resultados van a ser generalmente repetibles, ¿sí? Para hacer estas ELISAs, generalmente el tipo de ELISA que se hace en las aves es una ELISA indirecta, ¿sí? Pero ustedes recuerdan sus clases, hay otros tipos de ELISA, por ejemplo, la ELISA competitiva, la ELISA de captura de antígeno, pero bueno, en las aves principalmente se utiliza la ELISA que es indirecta. Entonces, para hacer esa ELISA indirecta, utilizamos también microplacas con pocitos, y en el fondo del pocito viene pegado el antígeno del que yo quiero demostrar los anticuerpos. Por ejemplo, si quiero demostrar anticuerpos contra enfermedad de Newcastle, en el fondo del pocito viene el virus de la enfermedad de Newcastle, ¿sí? Y esta ELISA también tiene la ventaja de que estoy detectando diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? No solamente los que están dirigidos a la hemoaglutinina o solamente los de tipo IgM, aquí se detectan diferentes anticuerpos, ¿sí? Entonces, tengo esta microplaca, ya está sensibilizada con el antígeno, agrego mi suero, y si hay anticuerpos contra ese antígeno, se da la reacción antígeno-anticuerpo y se queda pegado el anticuerpo al antígeno, ¿sí? Hasta ese momento yo no puedo ver nada, ¿sí? Tengo que agregar un anticuerpo secundario. Generalmente ese anticuerpo secundario es anti la especie de la que yo quiero detectar los anticuerpos. Entonces mi anticuerpo secundario sería antipollo, que se va a pegar al anticuerpo del suero que se quedó pegado al antígeno. Pero este anticuerpo secundario viene conjugado, marcado
con una enzima. Generalmente la enzima que se utiliza es la peroxidasa. ¿Sí? Entonces es un anticuerpo secundario, antipollo, que trae pegado una peroxidasa. Después, hasta aquí yo tampoco puedo ver nada, entonces tengo que agregar un sustrato para la enzima. Entonces, si estoy utilizando peroxidasa, el sustrato para la peroxidasa es el peróxido de hidrógeno, que este peróxido de hidrógeno viene acompañado de un cromógeno que se va a encargar de dar color. ¿Sí? Entonces, si encuentra pegada la peroxidasa, se empieza a dar la reacción enzimática, el cromógeno se activa y empieza a haber coloración. Entonces, cuando yo veo el color, ya sé que ese suero es positivo. Pero para determinar el nivel de anticuerpos, lo que tengo que hacer es poner esta microplaca en un aparatito que se llama lector de ELISA. Y ese lector de ELISA hace pasar una luz por cada uno de esos pocillos, ¿sí? Y dependiendo la luz que pase, me va a dar una densidad óptica en cada uno de esos pocitos, ¿sí? Y con esa densidad óptica se va a calcular si el AB es positiva o negativa. En cada microplaca de ELISA también tiene que haber controles positivos, controles negativos, y estos se utilizan para determinar si el título o si hay positividad o no en esas aves. Ahora bien, en la ELISA es importante conocer algunas cuestiones. Primero, en el kit de ELISA me va a decir cuál es la media aritmética y también me dice cuál es la media geométrica. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre la media geométrica y la media aritmética? Ideas. A ver, Mariana González. Creo que no está Mariana. A ver, doctora Ámbar Esquivel Ocampo. Aquí estoy, doctor. Pues para mí suena más como que la medida aritmética sería en cuanto al número de a lo mejor los animales y los resultados que estamos teniendo, el punto medio Ok, y un promedio. Ajá. Y pues bueno, eso es lo que se me ocurre. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? A ver, es que no veo a todos. A ver, voy a buscarle por acá. A ver. Andrés Ramírez. No, creo que no está Andrés Ramírez. Citlali Gutiérrez. Sí, yo, doctor, pero no se me ocurre, la verdad. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que quiero hacer un promedio de la edad de ustedes. ¿Sí? Y tomo 9 datos, ¿sí? De ustedes, pero se me va un dato de un niño, de un bebé que tiene 1 año, ¿sí? Entonces, 9 datos son de ustedes, pero se me cuela un dato de un bebé de 1 año de edad. ¿Qué pasa con la media o con el promedio? ¿Baja o sube? ¿Es real? ¿No es real? Pues no sería real porque ya hay un dato que no corresponde a la población. ¿Ok? Entonces va a jalar la media hacia abajo. ¿Están de acuerdo? La jala hacia abajo. Sí.
¿Y qué pasa si yo incluyo el dato, en vez del bebé, incluyo el dato de un adulto mayor de 70 años? ¿Qué pasa con la media? La va a jalar hacia arriba. Hacia arriba, así es. Entonces es el promedio es el problema de la media aritmética, que es sensible a valores extremos. Eso la afecta. En cambio, la media geométrica es una media un poco más real porque lo que hace es que quita los valores extremos, ¿sí? Entonces me permite hacer una mejor comparación, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahorita lo vamos a ver en unas gráficas. También el lector de ELISA me va a decir el valor máximo de anticuerpos, el valor mínimo, y aparte me calcula el coeficiente de variación. Entonces, doctora Duali Zulema, ¿qué es el coeficiente de variación? Me suena a cuánto puede variar, por ejemplo, hablando hace rato de la media, ¿cuánto puede variar hacia adelante o hacia atrás? Ok, más o menos, ¿sí? Tiene que ver con la variación de los datos que yo estoy obteniendo, ¿sí? Exactamente. Entonces el coeficiente de variación me dice qué tan parecidos son los resultados que yo estoy obteniendo, ¿sí? Entonces si lo traspolamos a la parte de anticuerpos, me dice cuál es la uniformidad de los títulos de anticuerpos que yo estoy encontrando en los sueros. Eso quiere decir el coeficiente de variación. Muy bien, gracias. Además, con estos datos me va a hacer una gráfica. ¿Sí? Me va a hacer una gráfica. ¿Sí? Entonces, vean, aquí les estoy poniendo diferentes microplacas de lisa con que están utilizando eh, diferente, diferente cromógeno. Entonces, por eso es que unas se ven amarillas y otras se ven verdes y otras se ven también azules. Permítanme un segundito. Perdón, gracias. Entonces, están utilizando diferente cromógeno. Entonces, vamos a ver algo ya un poquito más práctico. Estos son diferentes resultados de prueba de ELISA para detección de anticuerpos contra la enfermedad de Gumboro. Y nos vamos a enfocar en esta gráfica que les estoy señalando. Entonces, aquí tenemos este histograma, esta gráfica de barras. Y bueno, aquí tenemos en el eje de las X lo que se conocen como perfiles serológicos. ¿Sí? Eje de las X son perfiles serológicos. Va desde un perfil serológico de 0. ¿Qué es de 0? Que las aves fueron negativas, no tienen anticuerpos, son seronegativas. ¿Sí? Y después tenemos perfiles serológicos de 1, 2, 3, hasta 14. Entonces, entre más anticuerpos haya en el suero, vamos a tener, los vamos a estar poniendo esos sueros en perfiles serológicos más altos. Entonces, una ave que tenga perfil serológico de 1, pues sí es positiva, pero tiene pocos anticuerpos. Pero en cambio, un ave que tenga un perfil serológico de 14 es que tiene muchísimos anticuerpos. O sea, es positivo, pero su nivel de anticuerpos es muy elevado. ¿Sí? Esos se llaman perfiles serológicos. Y en el eje de las Y
tenemos al porcentaje de aves que presentan ese título de anticuerpos o número de aves que tienen ese perfil de anticuerpos, ¿sí? Ahora bien, a ver, pongan atención. Aquí les voy a explicar un poquito. En las aves hay una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Gumboro o infección de la bolsa de Fabricio, así se le conoce. Esta enfermedad está asociada a un virus y este virus principalmente se replica en la bolsa de Fabricio, Si ustedes recuerdan, la bolsa de Fabricio es muy importante las primeras semanas de vida porque es un órgano linfoide primario. Entonces, este órgano linfoide primario se encarga de la maduración y diferenciación de los linfocitos B. Una vez que ya están maduros y diferenciados, estos linfocitos salen de la bolsa de Fabricio y se van a poblar órganos linfoides secundarios como la bolsa de Fabricio, glándula de Harder, tonsilas secales, etc. ¿Sí? Entonces, cuando las aves se infectan en las primeras 4 semanas de vida con este virus, pues obviamente se daña la bolsa de Fabricio y no se da esta maduración y diferenciación de los linfocitos B y las aves tienen inmunosupresión, ¿sí? No hay una buena respuesta inmune de tipo humoral. Entonces, lo que tenemos que cuidar en la avicultura es que estas aves se vayan a infectar en esas primeras 4 semanas de vida, porque es cuando es más importante su efecto de este virus sobre la bolsa de Fabricio. Si se infectan a la semana 5, 6, 7, 8 o 10, ya no importa, porque ya cumplió la función la bolsa de Fabricio. ¿Sí me entendieron? ¿Me di a entender? Sí. Ok. Entonces, algo que se hace en las aves comerciales para proteger a los pollitos las primeras semanas de vida y que no se infecten, es que se vacuna a las reproductoras, se vacuna a las mamás para que les transfieran esos anticuerpos a sus pollitos. Y esos anticuerpos maternos, ya se los dije, duran entre 2 a 3 semanas. Entonces yo quiero que mis reproductoras tengan muchos anticuerpos para que se los pasen a los pollitos y les duren hasta 3 semanas. ¿Sí? Después esos anticuerpos se van perdiendo. Entonces lo que yo hago es que vacuno a los pollitos contra Gumboro al día 10 o al día 12. Entonces van a ir bajando los anticuerpos maternos porque se van perdiendo, los que le transfirió la madre, pero van a ir subiendo a su vez los anticuerpos que son de origen vacunal, los que está desarrollando el propio pollito. Y así busco que se protejan esas 4 semanas. ¿Sí? Entonces, algo importante para los pollitos que determina la calidad del pollito es que tengan muchos anticuerpos contra la infección de la bolsa de Fabricio, ¿sí? Para que se protejan. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a nuestros datos de la prueba de Lisa. Vean, esta gráfica que les estoy mostrando corresponde a pollitos de un día de edad que provienen de reproductoras, o sea que las mamás son reproductoras de 37 semanas. Y vean, el promedio de anticuerpos es de 4,428 y la media geométrica es de 4,193. Esto quiere decir que en estos datos no había tantos valores extremos, entonces la media aritmética y la media geométrica se parecen. Y luego me dice que hay un coeficiente de variación de casi el 30%. Quiere decir que mis datos son más o menos, que el título de anticuerpos es más o menos uniforme. ¿Sí? Y luego me dice que el mínimo de anticuerpos fue de 2,325 y el máximo de 8,408. Entonces el mínimo fue por acá y el máximo por acá. Acuérdense de los perfiles serológicos. Y la cantidad de sueros que se evaluaron fueron de 18. ¿Ok? Ahora vamos a compararlo con esta otra gráfica. Y aquí tenemos igual pollitos de un día de edad.
¿sí? Que provienen de reproductoras de 51 semanas. Y aquí el título del promedio de anticuerpos, ven, fue de 692, ¿sí? Y la media geométrica fue de 51. Quiere decir que había muchos valores extremos y los estuvo rasurando y nada más me dio una media de 51. Y el coeficiente de variación es del 67, casi el 68%. Eso quiere decir que están muy dispersos los datos. Y el mínimo de anticuerpos fue 0 y el máximo de anticuerpos fue de 1961. Y el número de sueros que se evaluaron fueron 12. Entonces, la primera pregunta que yo les tengo es, si ustedes fueran los médicos veterinarios responsables de estas granjas, ¿qué títulos de anticuerpos creerían que son los mejores? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? A ver, doctora Clarisa Vázquez. A ver, alguien que quiera opinar. Tenemos 23 personas en sala. A ver, alguien que quiera opinar. ¿Cuál? ¿Qué? De la izquierda. Exactamente, doctora, los de la izquierda. O sea, estos pollitos tienen una mejor calidad de anticuerpos contra la enfermedad de Gumboro, ¿sí? De hecho, si se fijan, no hay ningún pollito que tenga títulos de 0. Todos los pollitos tuvieron títulos de anticuerpos. En cambio, en la otra gráfica, hubo 8 sueros que tuvieron perfil serológico de 0, que no tuvieron anticuerpos. Entonces, obviamente, estos que no tienen anticuerpos, son aves que están susceptibles a una infección por este virus de la bronquitis infecciosa. Perdón, de la enfermedad de Gumboro. Y les tengo otra pregunta. ¿En cuál grupo de reproductoras están trabajando mejor para el caso de bronquitis, para el caso de Gumboro? ¿En los de la izquierda o en los de la derecha? Igual serían los de la izquierda. Así es, en estas aves están trabajando muy bien con la reproductora, la están vacunando y pues eso se ve reflejado en pues el nivel de anticuerpos. Y la última pregunta, ¿a cuál de estas aves, de este grupo de aves, urgiría que las vacunáramos contra, en el caso de los pollitos, ¿a qué grupo de pollitos urgiría que los vacunáramos contra la infección de Gumboro? A los de la derecha. De los derechos de... A los de la derecha, muy bien. Entonces vean cómo este tipo de prueba, la prueba de Lisa, me puede dar muchos datos que son valiosos. Entonces, esta prueba se puede hacer en los pollitos de un día para evaluar su calidad y me puede determinar qué calendario de vacunación me conviene más. Ya por cuestión de tiempo no vamos a platicar las de arriba, pero esa es la idea, analizar los resultados por la parvada, no de manera individual. Ahora vamos a ver otra prueba, que es la prueba de virus suero neutralización. También se conoce como prueba como BCN o MT. Y aquí lo que se evalúa bueno, esta prueba es parecida a la prueba de inhibición de la hemoaglutinación. También se hace en microplacas, pero en las microplacas, en el pocillo, lo que tenemos es un cultivo celular
que pueden ser cultivos celulares de fibroblastos de embrión de pollo, células renales, células hepáticas e incluso células linfoides. Eso es lo que está en el pocillo. Y después agrego un virus. En este caso necesito que el laboratorio tenga el virus del que yo quiero conocer los anticuerpos. Y después voy a poner el suero. Entonces, si en el suero hay anticuerpos, estos anticuerpos esta prueba principalmente mide anticuerpos neutralizantes. Entonces, estos se van a pegar al virus y van a evitar que se empiece a replicar en las células. Dígame, doctora. Tengo una duda, doctor. ¿Por qué se utiliza específicamente ese tipo de células? ¿Tiene algo que ver con el proceso de enfermedad o es porque mejor les ha funcionado en esta prueba o por qué se utiliza esos tejidos? Sí, generalmente por el tropismo que tienen los virus que queremos aislar. Entonces se ha visto que tienen un buen tropismo por esos tipos celulares. Por ejemplo, en el caso de las células linfoides, partiendo de que son células linfoides, pues esta solamente puede utilizar este cultivo de tejidos, por ejemplo, para virus de la enfermedad de Marek. ¿Sí? Entonces va a depender del virus y también de los cultivos celulares. O sea, en este caso, los virus tienen tropismo por esas células y es lo que me conviene más para facilitar la replicación y, bueno, en esta prueba, pues detectar esos anticuerpos que son neutralizantes y que evitan que haya un efecto citopático. Ahora déjenme decirles que estos cultivos celulares, pues realmente se escucha muy sofisticado, pero realmente es muy fácil tener un cultivo celular de fibroblastos, de embrión de pollo, de células renales, ¿no? Pero se van a utilizar de acuerdo al virus que yo quiera detectar anticuerpos. Por ejemplo, si es el virus de la hepatitis infecciosa de las aves, pues ahí tengo que utilizar células hepáticas, ¿no? Porque estos virus tienen tropismo por estos hepatocitos, pero sí depende del virus. ¿De acuerdo, doctora? Gracias, doctor. Sí. Entonces, lo que pasa es que estos virus neutralizantes evitan que el virus esté replicando en el cultivo celular y por lo tanto no hay células, no hay efectos citopáticos. Entonces, la última dilución, pues les decía que es una prueba como de HI, entonces la última dilución en donde hay 100% de inhibición del efecto citopático es el que se considera el título de anticuerpos. Y esta prueba principalmente se utiliza para detectar anticuerpos neutralizantes contra la infección de la bolsa de Fabricio, contra la bronquitis infecciosa, los reovirus y los adenovirus. Ahí es importante esta prueba para detectar anticuerpos contra estos virus. También tenemos la prueba de precipitación en gel de agar. Esta es una prueba cualitativa, ¿sí? Y también es conocida como de doble difusión. Esta me imagino que bueno, ahorita no sé, pero me imagino que la hicieron en sus clases de inmunología o de virología. Entonces, básicamente para hacer esta prueba se utiliza agar, que se pone generalmente en cajas de Petri, se hacen pocillos y en los pocillos depositamos el antígeno y también podemos depositar el suero y difunde el antígeno, difunden los anticuerpos que están en el suero y si hay una reacción antígeno-anticuerpo se forma una banda de precipitación. Entonces, a través de eso puedo saber si es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, este resultado es positivo o negativo dependiendo de la presencia o ausencia de las bandas de precipitación. Y esta prueba la puedo utilizar para detectar anticuerpos contra encefalomielitis aviar, influenza aviar, reovirus y de adenovirus. Y déjenme decirle que esta prueba de precipitación en gel de agar también es una prueba oficial para el diagnóstico de la influenza aviar.
De hecho, la principal ventaja que tiene esta prueba de precipitación en gel de agar para influenza es que aquí no detecto anticuerpos de la hemaglutinina, sino detecto anticuerpos principalmente de la nucleoproteína y de la proteína de matriz. Entonces, esta prueba es eficiente para detectar anticuerpos contra cualquier virus de influenza tipo A. Entonces, esto me ayuda porque independientemente de si tengo un virus H5N2 o H7N3, va a salir positivo en la prueba de precipitación en gel de agar. Entonces me permite detectar anticuerpos contra virus de influenza cuando no estoy muy seguro del subtipo de hemaglutinina del virus que está circulando. Entonces, esa es su principal ventaja de esta prueba de precipitación en gel de agar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario de las pruebas serológicas? En cuanto a la prueba, no, pero en cuanto a la vacunación de las gallinas, ¿cada cuánto se deben de vacunar? Eso depende del tipo de vacuna. Sí, eso depende del agente infeccioso del que yo las quiera prevenir. Para que te des una idea, ¿conocen la enfermedad de Marek? ¿La han escuchado? Sí. Por ejemplo, para prevenir esta enfermedad, se vacuna solo una vez en la vida del pollo o de la gallina. Solamente una vez en la vida. Y la vacunación tiene que ser lo más temprana posible. Entonces los podemos vacunar desde el día de edad o incluso los podemos incubar, los podemos vacunar en la incubadora al día 18 de incubación. ¿Sí, doctora? ¿Sí? Entonces, para Marek es tan temprano como los 18 días de incubación o en el momento que están saliendo del huevo. ¿Sí? Okay. Y solamente con una vacuna les sirve y quedan inmunizados de por vida. Pero si hablamos de la enfermedad de Newcastle, ahí puedo empezar a vacunar desde los 10 días de edad y puedo estar revacunando cada 4 o 6 meses. ¿Sí? O sea, es una calendario de vacunación muy cerrado. Tengo que estar vacunando continuamente, ¿sí? Para proteger a las aves de un posible desafío de campo. Entonces, es difícil decir una cifra. Eso va a depender del agente infeccioso del que yo quiera prevenir que se enfermen mis aves, doctora. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? En Medicina y Zootecnia Avícola 1 platicamos con lujo de detalle los calendarios de vacunación para las diversas enfermedades que afectan a las aves. Por si le interesa, la esperamos en Medicina y Zootecnia Avícola 1. Gracias, doctor. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las pruebas de bacteriología y de micología. Entonces, para hacer estas pruebas tenemos que mandar secciones de órganos de aves que hayan sido recién sacrificadas. Recuerden ustedes que en las aves el proceso autolítico es muy rápido porque su temperatura es elevada de 41 grados centígrados y están cubiertas de plumas. Entonces, eso hace que el cadáver se enfríe muy lento. Entonces, eso favorece a que se presente rápido la autólisis y también la colonización bacteriana post-mortem. Entonces, por eso es que hay que tomar las muestras para bacteriología y micología de aves recién sacrificadas. Y estas muestras, obviamente, las tengo que tomar en bolsas de plástico nuevas, frascos estériles o en cajas de Petri que también estén estériles, y hay que refrigerarlas de 4 a 8 grados centígrados por no más de 24 horas. Entonces, aquí está prohibido la congelación. Lo que hay que hacer con estas muestras es conservarlas a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados y tienen que llegar en las primeras 24 horas que yo tome la muestra. Y voy a mandar diferentes órganos según el diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Entonces,
aves con tratamiento quimioterapéutico, o sea, aves que les dieron antibiótico, puede ser que el crecimiento bacteriano sea pobre o nulo, entonces nos tienen que decir si ya dieron tratamiento con antibióticos. Si ya los dieron, tenemos que modificar el método de aislamiento bacteriano para poderlo hacer de manera correcta, ¿sí? Las muestras, como les dije, tienen que ser de aves recién sacrificadas o máximo 2 horas de muertas. Y algo importante es, en las aves comerciales siempre tenemos aves vivas a las cuales podemos estar sacrificando para llegar al diagnóstico. Pero si por alguna cuestión estamos haciendo diagnóstico en otros tipos de aves, por ejemplo, aves de ornato, de compañía o silvestres, en donde yo no puedo sacrificar esas aves, y quiero tomar muestras para bacteriología, pues siempre queda como opción tomar muestras de la médula ósea, que está generalmente en los huesos largos. ¿Por qué muestras de médula ósea? Porque es el último sitio donde se da la colonización bacteriana post-mortem. Entonces, probablemente ahí todas las bacterias no han llegado, las post-mortem, y podamos tener un aislamiento bacteriano exitoso. Las muestras se recolectan con instrumental estéril o flameado, tanto pinzas como tijeras, y tenemos que tener siempre un mechero o una lámpara de alcohol cerca del sitio donde estamos haciendo la recolección de las muestras para evitar que se contaminen. Y los recipientes pues ya los platicamos, y siempre hay que trabajar cerca del mechero, la lámpara de alcohol. Y para tomar estas muestras se sugiere que sean trozos de tejido de un grosor no mayor a 2 centímetros cuadrados, y vamos a mandar diferentes órganos según nuestro diagnóstico presuntivo. Entonces, imagínense que ustedes durante la necropsia encuentran lesiones sugerentes de salmonelosis. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico presuntivo, ¿qué muestras mandarían para aislamiento bacteriano? ¿Qué muestras? ¿Ideas? ¿Podría ser algún trozo de intestino? Ok, podría ser el intestino, sí, ahí están las bacterias que se están multiplicando, ¿sí? ¿Sabes cuál es el problema de mandar intestino? Que aparte de la salmonela, vamos a tener otras bacterias, y eso puede entorpecer nuestro aislamiento, si es que no tenemos medios selectivos específicos para salmonela. ¿Qué otra opción tendríamos? ¿Qué otra cosa mandarían? ¿Sí saben ustedes que con la salmonela hay si uno se recupera, queda uno como portador de por vida? Y que puede estar eliminando de manera intermitente la salmonela. ¿Podría ser de sangre? La sangre, bueno, sí puedes aislar salmonela de la sangre porque hace una Del infección hígado. bacteriana sistémica. Exacto, doctora. El hígado es un punto importante. Y específicamente, ¿qué parte del hígado? Donde se concentra la salmonela. Le gusta estar allí entremezclado con la bilis. Vesícula biliar. La vesícula biliar. Así es, entonces ahí tendríamos que mandar, pues, lo principal sería el hígado con vesícula biliar para el aislamiento de salmonela. También podríamos mandar la sangre, podríamos mandar, por ejemplo, el vaso, el corazón, pero lo más importante sería el hígado. Entonces, vamos a mandar esas muestras de acuerdo a nuestro diagnóstico presuntivo. Y si encontramos un exudado o un líquido, lo podemos aspirar con una jeringa, lo mantenemos también en refrigeración, y pues así llegamos al diagnóstico.
También podemos tomar muestras para bacteriología con hisopos de algodón. ¿Sí? Entonces, con un hisopo que es estéril, tomo la muestra de algún órgano, de algún exudado, de algún líquido, y esto lo puedo sembrar directamente en medios de cultivo, o lo puedo sumergir en PVC estéril, lo mantengo en refrigeración y lo mando al laboratorio. ¿Sí? Y ellos se encargan de iniciar el aislamiento. Y también puedo estar utilizando medios de transporte y específicos como el Stuart, ¿sí? Entonces, sí da buenos resultados el Stuart, la bronca es que es caro, ¿no? Entonces, también lo puedo hacer con hisopos de algodón que estén esterilizados. Tomo la muestra, la sumerjo en PVC estéril y ya lo puedo mandar refrigerado. ¿Ok? Vamos a pasar ahora con los aislamientos de hongos. El hongo que generalmente da problemas en la avicultura es el Aspergillus. Y esto es porque el Aspergillus, causa dos cosas. Bueno, cuando crece, esta Aspergillus, como parte de su metabolismo, genera micotoxinas. La más común, la más potente, la que se regula, hay una norma para regular la cantidad de micotoxinas, que específicamente es la aflatoxina. Hay una norma que regula la cantidad de aflatoxinas en el alimento para los animales. No debe haber más de 20 partes por billón de aflatoxinas. Entonces, si ustedes recuerdan, estas aflatoxinas causan daño hepático, daño renal y causan también inmunosupresión. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el Aspergillus. La otra es que el Aspergillus, cuando esporula, genera pequeñas esporas y estas esporas pueden llegar al aparato respiratorio y tener un cuadro de aspergilosis. Entonces, generalmente, cuando hablamos de aislamientos micóticos, generalmente están enfocados a buscar Aspergillus. ¿Y de dónde lo puede aislar este Aspergillus? Pues obviamente de los tejidos que están siendo afectados. Principalmente los problemas de aspergilosis se deben a incubadoras contaminadas con el Aspergillus y cuando nacen los pollitos se infectan. Entonces, es un problema principalmente de pollitos de unas cuantas semanas de vida. Y también puede aislar estos Aspergillus de hisopos de arrastre, o sea, paso un hisopo sobre los equipos de las incubadoras y lo puedo ahí estar detectando. Esto me sirve para que yo pueda evaluar qué tan eficiente estoy siendo en mis procesos de lavado y desinfección. Entonces, yo lavo y desinfecto continuamente y puedo estar pasando hisopos para determinar cuántos Aspergillus están presentes. Medios para el aislamiento, pues tengo caldos para hongos, agar para hongos y también el más común, el agar destroza saburo. Y ya que hay crecimiento de hongos, lo tiño con azul de algodón para ver las características de estos hongos y con eso los puedo estar identificando. Pero ya les comenté que el principal problema es el Aspergillus porque produce aflatoxinas y porque puede ocasionar problemas de tipo respiratorio, principalmente en pollitos que se infectaron en la incubadora. También puedo hacer aislamientos virológicos. Entonces, para los aislamientos virológicos, la toma de muestras es muy parecido a lo de bacteriología, pero también podemos congelar los órganos. ¿Sí? Entonces, puedo congelar los órganos y enviarlos al laboratorio, o los puedo conservar en glicerina o PVS estéril. ¿Sí? Y una vez que los órganos llegan al laboratorio, son macerados, son filtrados y son inoculados en embrión de pollo, en cultivos celulares o en aves susceptibles. O sea, tengo esas tres opciones para aislar un virus: en el embrión de pollo, en el cultivo celular o en aves susceptibles. ¿De qué va a depender? Bueno, primero del tipo de virus y la otra es también de la infraestructura con la que cuenta el laboratorio. Por ejemplo, la mayoría de laboratorios hacen aislamientos virales en embrión de pollo porque es muy sencillo hacer el aislamiento, no requiere mucha infraestructura, no requiere muchos reactivos y es fácil de hacer.
¿sí? Y aparte el manejo es mucho más fácil, ¿sí? Los cultivos celulares se llegan a hacer, pero para hacer un cultivo celular sí necesitas más infraestructura y personal capacitado. Y se hace cultivo celular, bueno, el aislamiento viral en embrión en cultivo celular, cuando sospechamos de adenovirus, virus de la infección de la bolsa de Fabricio, virus de la anemia infecciosa del pollo y también pararreovirus. Ahí es donde el cultivo celular da muy buenos resultados en el aislamiento de estos virus. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, que es algo similar a lo de bacteriología. Las muestras para virología puede ser suero, exudado, epitelios y tejidos afectados por el virus. Las muestras deben ser tomadas de aves recién sacrificadas y en condiciones de asepsia. De preferencia, bueno, no de preferencia, tenemos que tomar las muestras durante el periodo agudo de la enfermedad, porque ahí es donde tenemos una mayor carga viral y es más factible que tengamos un aislamiento viral exitoso, ¿sí? Y vamos a mandar igual diferentes órganos según nuestro diagnóstico presuntivo, y la recolección para muestras es similar a la de bacteriología, y puedo conservar esas muestras para virología en refrigeración, congelación, o incluso las puedo tener en medio ambiente cuando las sumerjo en solución estéril de Hank a pH 7.2 y en glicerina amortiguada. ¿Sí? Entonces son todas las opciones que tenemos para conservar una muestra que voy a enviar al laboratorio de virología. También el virus lo puedo aislar de secreciones o de heces, para lo cual puedo utilizar hisopos que introduzco en la tráquea, en la cloaca o en la coana palatina para que llegue el hisopo hasta la cavidad nasal. Algo importante es que estos hisopos tengo que evitar una vez que tomé la muestra, tengo que evitar que se sequen. Si se secan, el virus se puede morir, dependiendo si es un virus desnudo o es un virus envuelto. Entonces voy a utilizar una solución amortiguada de fosfatos, lo que se conoce como PBS, para que el hisopo se mantenga húmedo y no se vayan a inactivar los virus. También puedo utilizar, si no tengo PBS, medio esencial mínimo, que se llama MEM, para conservar en buen estado esos hisopos con las muestras. Y estos hisopos, ya que están sumergidos en PBS, en el medio esencial mínimo, los puedo refrigerar o congelar para enviarlos al laboratorio. ¿Sí? Entonces, los aislamientos virológicos, ya les dije, los puedo hacer en aves susceptibles, en cultivos celulares y en embrión de pollo. En el caso del embrión de pollo, puedo tener dos tipos de embriones de pollo para hacer ese aislamiento viral. Uno que se llama embrión comercial, que proviene de gallinas que están en casetas convencionales, que están siendo vacunadas, y entonces el embrión trae anticuerpos maternos y que pueden tener enfermedades de transmisión vertical, estos embriones comerciales. O pueden provenir de embriones libres de patógenos específicos. Estos embriones libres de patógenos específicos provienen de gallinas que son criadas específicamente para producir este tipo de embriones. Entonces, a estas aves continuamente se les está monitoreando para muchas enfermedades, para garantizar que estos embriones no traigan ningún agente patógeno. Y la otra es que a veces ni siquiera se les vacuna, entonces estos embriones no traen anticuerpos maternos, ¿sí? Obviamente, un embrión libre de patógenos específicos es de mejor calidad que un embrión comercial por todo este muestreo que se hace de las enfermedades de transmisión vertical y también porque a veces no traen anticuerpos maternos, ¿sí? El problema es que estos embriones son más caros que los embriones comerciales. Y la empresa que los produce, aquí en México tenemos una empresa muy importante que incluso exporta este tipo de embriones a Estados Unidos, y la empresa se llama Alpes, que quiere decir
ALPES quiere decir aves libres de patógenos específicos y que puede vender desde embriones hasta aves de diferentes edades. Entonces, lo que puedo aislar pues son diferentes virus, Newcastle, influenza, bronquitis, viruela aviar, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera aislar, va a ser la vía de inoculación y la edad que van a tener los embriones de pollo. Por ejemplo, para aislar virus respiratorios, como son influenza, Newcastle y bronquitis, generalmente el macerado se inocula en la cavidad alantoidea. Y si quiero aislar, por ejemplo, viruela aviar o laringotraqueitis, que son virus que tienen tropismo por las células epiteliales, inoculo la membrana coroalantoidea. Y también puedo utilizar el saco vitelino. ¿Qué lesiones estoy buscando? Pues va a depender del virus. Por ejemplo, en el caso de Newcastle influenza, los embriones mueren y cuando reviso esos embriones principalmente encuentro zonas de hemorragia. En el caso de bronquitis infecciosa, también pueden morir los embriones y pueden tener malformaciones como enanismo, que se quedan enrollados como si fueran pelotas, deformidad del dedo medio o acumulación de uratos en los riñones. Y si es viruela o laringotraqueitis, lo que vemos es pústulas en la membrana coroalantoidea. ¿Sí? Entonces, ven, estos son embriones de bronquitis, donde veo que están pues pequeños y hechos pelota. Y aquí también veo lesiones en el riñón, acumulación de uratos, y esto es por cepas nefrótropas del virus de la bronquitis infecciosa. Y estas son lesiones en la membrana coroalantoidea, producto de laringotraqueitis o de viruela aviar. También se va a hacer histopatología. Recuerden que para histopatología es bien importante que los órganos tengan un grosor mayor a 0.5 centímetros y que los fije en fórmula amortiguado al 10% en una relación de 1 a 10 y pues nunca usar alcohol. Parece increíble, pero todavía a veces nos llegan muestras de órganos que fueron fijadas en alcohol. Entonces, esto es lo ideal, apréndanselo muy bien porque a veces nos hablan por teléfono para preguntarnos. Para histopatología, los órganos se tienen que fijar en fórmula al 10% con un volumen de fijador de 1 a 10 y una vez que ya los tengo aquí en el fórmula, los puedo dejar a temperatura ambiente sin mayor problema. ¿Sí? Y se sugiere mandar una parte de tejido sano y una parte de tejido lesionado, pero pues si no pueden hacer esto no hay problema. El patólogo ya sabe que es lo normal, entonces no va a tener problema en identificar las lesiones. ¿Qué queremos hacer? Pues determinar el daño en los tejidos, pero esto a nivel microscópico, y a veces tenemos suerte y encontramos lesiones patognomónicas. ¿Qué lesiones patognomónicas podemos encontrar? Principalmente cuerpos de inclusión. En el caso de la viruela aviar, cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos. En el caso de la laringotraqueitis infecciosa aviar, podemos encontrar cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos, estos intracitoplasmáticos y estos intranucleares, y también hepatitis infecciosa aviar, que son cuerpos de inclusión intranucleares basofílicos. ¿Sí? Y aquí los estamos viendo. Ven, esta es una hepatitis por cuerpos de inclusión. Bueno, esta es una mejor foto. Y aquí vemos los cuerpos de inclusión intranucleares basofílicos que son patognomónicos de la hepatitis. Aquí tenemos una fotomicrografía de tráquea, donde se ven cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos por laringotraqueitis infecciosa aviar. Y este es un corte de piel teñido con hematoxilina y eosina, en donde vemos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos, y estos están asociados al virus de la viruela. ¿Sí? También podemos hacer estudios de biología molecular. Estos estudios pues cada vez tienen mayor aceptación en el diagnóstico
de producción avícola y en todas las especies. Incluso en los humanos, ahora con lo de la pandemia, pues se hizo muy común que la gente ya pregunte sobre las pruebas de biología molecular y cómo se interpreta el PCR tiempo real y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que pues ya es parte del diagnóstico. En las aves utilizamos esta prueba de biología molecular cuando es difícil de aislar el agente etiológico. Por ejemplo, el virus de la anemia infecciosa de las aves, para aislarlo al menos necesitamos de un mes, lo cual es muchísimo. Entonces, mejor hacemos una prueba de PCR y en un día ya tenemos el resultado. Y también estas pruebas son de utilidad cuando queremos tener un diagnóstico rápido. Por ejemplo, si sospechamos de influenza aviar de alta patogenicidad o Newcastle velogénico viserotrópico, que son virus muy agresivos y que causan muchas pérdidas económicas, pues yo no me voy a esperar 7 días al aislamiento. Puedo hacer el PCR y en un RT-PCR y en un día ya les puedo dar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, las técnicas más utilizadas son la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, esto principalmente cuando queremos demostrar virus, DNA o bacterias. Se puede hacer la reacción inversa de la reacción inversa de reacción en cadena de la polimerasa, que se conoce como RT-PCR, y aquí lo que generalmente lo utilizo es para agentes infecciosos que tienen RNA. Entonces tengo que utilizar esta enzima que se llama transcriptasa reversa, que pasa de RN a ARN a DNA complementario, y ya cuando está como DNA, ya puedo utilizar mi PCR convencional. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se toman las muestras para biología molecular? Pues, ya dijimos que las pruebas de biología molecular lo que queremos es detectar parte del material genético de un agente infeccioso. Entonces ahí, esa es la cosa importante. Quiero detectar un fragmento de un gen de un agente infeccioso y con eso puedo hacer el diagnóstico. Tengo 3 herramientas, lo que es el PCR, que ya platicamos, para este ácido nucleico DNA, o RT-PCR cuando tengo ARN, o puedo hacer otra prueba que se llama PCR tiempo real, en la cual todo este sistema está asociado a un software en donde se puede ir viendo cómo se están formando las diferentes copias del fragmento del gen que me interesa demostrar. Esto es altamente sensible y altamente específico, y también me permite hacer un diagnóstico muy rápido, pero esto es más caro que estas 2 pruebas que son convencionales. Entonces hay que recolectar y conservar las muestras de manera similar a virología, y aquí lo que se sugiere es congelar a menos 20 grados centígrados, no mezclar órganos, igual que sean aves recién sacrificadas, y diferentes fragmentos de órganos según nuestro diagnóstico presuntivo. Y también puede hacer todas estas pruebas moleculares con secreciones o heces tomadas mediante hisopos, que posteriormente son sumergidos en PVC estéril o medio esencial mínimo, se congelan y se envían. ¿Ok? Entonces, básicamente la reacción en cadena de la polimerasa tiene 3 fases: la extracción de los ácidos nucleicos, o sea, extraer el DNA o el RNA; reacción en cadena de la polimerasa cuando se hacen múltiples copias del fragmento del gen que estoy amplificando, y después estas múltiples copias se visualizan en un gel de agarosa. ¿Sí? Aquí se ven esas múltiples copias de un tamaño que yo haya diseñado. ¿Sí? Y en el RT-PCR, lo que habíamos dicho, ahí lo utilizamos para cuando quiero encontrar RNA. Entonces utilizo RT-PCR, que pasa el ARN a ADN complementario, y luego ya hago el PCR convencional, y luego ya hago la visualización de los productos amplificados.
¿sí? Y esto no tiene que ser una prueba que yo voy a hacer de entrada, sino tiene que ser una prueba que yo esté utilizando cuando ya tengo un diagnóstico muy dirigido, ¿sí? Acuérdense que las pruebas clásicas nunca pasarán de moda, ¿sí? Para la parte de parasitología, lo que vamos a hacer es podemos mandar 10 gramos de heces recién evacuadas y de preferencia, estos 10 gramos de heces recién evacuadas pueden provenir directamente de la cloaca o del colon de las aves a las que yo les estoy haciendo la necropsia, ¿sí? De la cloaca o el colon. O pues, las podemos estar recogiendo, o si no tenemos heces, puedo también mandar material de cama. El material de cama es donde están paradas nuestras aves y están defecando y pues se mezcla el material de cama con las heces y eso también me permite hacer pruebas de parasitología. Y para estas muestras lo adecuado es refrigerar 4 a 8 grados centígrados y si se van a transportar hay que utilizar refrigerantes y de preferencia hay que utilizar tubos de rosca ya que puede haber algo de fermentación o de gas y esto puede abrir el recipiente, entonces mejor hay que usar tubos de rosca. Y si encontramos parásitos, o sea, nemátodos o céstodos, los podemos conservar a alcohol al 70% y los enviamos al laboratorio para su identificación. Para la parte de toxicología, pues las muestras que vamos a tomar van a depender del tipo de tóxico que esté involucrado, pero ya quedamos que en las aves lo principal son las micotoxinas. Entonces, para encontrar micotoxinas, se pueden mandar muestras de alimento de 200 a 500 gramos y estas muestras de alimento se pueden tomar de diferentes sitios, desde la cadena de transporte, el sitio donde se está almacenando el alimento, la fábrica donde se está haciendo el alimento, o sea, aquí de las materias primas, de los hilos y directamente de los comederos, ¿sí? Estas muestras se ponen en bolsas de papel, eso es bien importante, no se deben de colocar en bolsas de plástico porque hay humedad y se va a guardar esa humedad y va a ocasionar que proliferen hongos y con esto micotoxinas, entonces lo ideal es bolsas de papel para que no haya esta humedad en el alimento. Perfectamente identificadas, estas bolsas de papel con el alimento se tienen que dejar a temperatura ambiente y en un lugar seco para que no haya humedad y proliferen los hongos. Entonces aquí les pongo diferentes lesiones por micotoxinas. Aquí estas por aflatoxinas que ocasionan degeneración hepática y estas son por tricotecenos que ocasionan úlceras y erosiones en las mucosas. Y hay otras que dañan el riñón ocasionando poliuria y polidipsia. Entonces, al final de cuentas, vamos a hacer una cosa que se conoce como diagnóstico integral. Entonces, ahí vamos a analizar toda la información que tenemos. Y ese diagnóstico, para formular ese diagnóstico integral, pues tenemos una especie de pirámide, ¿no? O triángulo, en donde la base, lo más ancho, lo más importante es la historia clínica. Siempre la historia clínica es determinante para hacer un diagnóstico integral, ¿sí? Segundo rubro serían los signos clínicos, la necropsia y hasta el final las pruebas de laboratorio. Entonces, es básico hacer un diagnóstico integral y tomar en cuenta cada una de estas cuestiones para llegar a ese diagnóstico. Y las pruebas de laboratorio pues, son importantes, pero ya vimos que lo es más la historia clínica, signos clínicos y la necropsia que hagamos en las aves. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Duda? Yo, doctor, en la parte de muestras de bacteriología, mencionó que se manda médula ósea. En este caso,
No entendí muy bien si es cuando no se puede sacrificar al ave o cuando se sacrifica al ave. Ujú. Estas muestras de médula ósea generalmente las tomamos cuando estamos trabajando con otro tipo de aves, por ejemplo, aves de ornato, aves de compañía, aves silvestres, pues que cuando nos llegan al laboratorio generalmente ya tienen más de 2 horas que murieron, incluso pueden tener hasta 10, ¿sí? Pero pues yo no tengo la facilidad y tampoco resultaría, pues, bueno, no hay la facilidad de tener más aves muertas, o sea, se muere una y es una pérdida importante, entonces yo no puedo, como parte de la metodología diagnóstica, sacrificar más, o sea, ahí no aplica la metodología diagnóstica de las aves de producción. Entonces, si yo sospecho que hubo una infección bacteriana y que hubo una bacteremia, una infección bacteriana sistémica, puedo intentar el aislamiento de la médula ósea, porque es el último sitio donde hay colonización bacteriana post-mortem. Pero si estoy con aves de producción, pues generalmente como estas aves están recién muertas, no voy a tener ese problema y puedo tomar pues los órganos donde generalmente las bacterias ocasionan las lesiones, por ejemplo, el hígado y la vesícula biliar. Eso es. O sea, principalmente es cuando no tengo acceso a aves que hayan sido recién sacrificadas y pues trato de llegar al diagnóstico con lo que pueda y puedo intentar ese aislamiento de la médula ósea. A veces no funciona, pero al menos lo intentamos. ¿Sí, doctora? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, doctores? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo very fine? Oye, aquí estamos a 11, ¿verdad? 11 del 11 del 21. Muy bien, pues les Doctor, voy a... sí, una duda, Sí, dígame. como de la evaluación más bien, Ujú. ¿cómo nos van a evaluar la parte de aves? Mira, no sé si los comentó la doctora Norma, la próxima semana, esta semana fue básicamente de temas teóricos, ¿sí? Entonces vimos pues ya lo de pruebas de laboratorio, toma y envío, lo de la necropsia y lo de historia clínica. Y la próxima semana vamos a tener una práctica que es de casos clínicos. Y es importante que todo esto que revisamos lo estudien porque en los casos clínicos van a salir, es una integración de un caso clínico, entonces vamos a utilizar pruebas de laboratorio, lesiones, todo lo que hemos platicado. Y en la segunda clase, les vamos a hacer un examen. Les vamos a mandar un formulario y ustedes lo tienen que contestar y básicamente va a ser cómo se va a hacer la evaluación. Si hubiera algún cambio, pues ya se los comentaría, pero eso sería básicamente a través de un examen y yo se los voy a estar enviando y ese lo pueden contestar en su horario de clase, o sea, lo que tendrían que hacer el próximo jueves en el horario de clase a las 11. Pero yo entiendo que de pronto algunos tengan problemas con el horario, entonces les voy a mandar un día antes para que lo hagan y ya me lo puedan entregar ese día. ¿Sí, doctora? Entonces básicamente va a ser con ese examen. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Sí. Acuérdense que de mucho de lo que platicamos está en el libro de metodología diagnóstica. Tenemos un libro de texto y también hay un capítulo de esto que yo les acabo de platicar, que incluye necropsia, pruebas de laboratorio, historia clínica, que se llama Introducción a la zootecnia del pollo y la gallina. Ahí van a encontrar prácticamente todo lo que hemos platicado esta semana. ¿Sí? Entonces, les sugiero que consulten el libro
Este creo que ya está en electrónico, entonces posiblemente lo pueden ustedes descargar directamente de la biblioteca, del VideoUNAM. No sé si se han metido, VideoUNAM. ¿Han tenido oportunidad de descargar material de ahí? ¿Doctores? Sí. Ah, bueno, pues ahí está padre, ¿no? Porque pueden descargar tesis, artículos completos, y libros completos. Así es, se llama Biblioteca Digital y y la dirección es vidi.unam.mx. Ajá, entonces ahí pueden encontrar información. Gracias, doctor. ¿Sí? En ese capítulo que les decía, ahí encuentran todo lo de lo que hemos estado platicando esta semana. Entonces déjenme les paso lista y ya terminamos. Entonces déjenme ver, ¿dónde estoy? Entonces, Acosta Hernández. Presente. Álvarez Camargo. Presente. Bautista Arana. Presente. Blanco Torres. Presente. Campos Sotelo. Presente. Colón Saavedra. Presente. Coqui Chávez. De Jesús Montes. Espinosa Pastrana. Presente. Esquivel Ocampo. Presente. González Padilla. Presente. Herrera Chávez. Presente. La Madrid Sánchez Paulina. No está. Leiva Díaz Adilene. Presente. Mendoza Martínez Andrea. Presente. Pérez Mayorga Berenice. Presente. Ramírez Alcocer José Andrés. Presente. Ramírez Gutiérrez Itlali. Aquí, doc. Rosas Rosete Sandra. Presente. Sánchez Gómez Tania. Presente, doctor. Gracias. Talles Gordoa Claudia. Presente. Valdivia Rodríguez Brenda. Presente. Vázquez Arellano Gloria. Velasco Almanza Paulina. Listo, doctores, pues muchas gracias por la atención, que pasen buen fin de semana y pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias. Bonito. Muchas gracias, doctor. Buen Cualquier día. cambio, ahí estamos por el WhatsApp. Dígame.